Hasiko naiz zoriontzen, Tafallako Garces de los Fallos ikastola, atzo Nafarroa Oinez 2022 antolatzailea eta nola ez zoriondu baita ere Tafallako euskaltzale guziei hain egun ederra pasatzeko aukera eman zigutelako, ez bakarrik Nafar euskaltzale gizarteari, baizik eta esango nuke Nafar gizarte osoari. Erdian erein lelope eder horren inguruan aukera izan gendun berriro ere bizitzeko, hain momentu esan bezala ederra. Hortik aurrera, aztertu nahi dut gaur prentsaurreko honetan eta lehenengo momentuan jakin berri izan dugun auzitegi konstituzionalak estabilizazio legearen aurkako diskrepantziak aurkeztu dituela eta beraz bai konstituzionala estatu mailan den auzitegiarekin edo gobernuarekin eta Nafarroako gobernuak aurrera eraman beharko dituen negoziazioak zerri buruz, esan bezala, estabilizazio legeari buruz. Benetan larria iruditzen zaigu berriro ere autogobernuaren aurka izan den diskrepantzia hura, larria esan bezala gehien bat eta diskrepantziak dirudienez hiru atal dauzka, alde batetik laugarren artikulua, Nafar legearen laugarren artikulua, hau da, zenbat lanpostu aterako diren datozen konbokatorietan, seigarren artikuluak eta bosgarren disposizio adizionala. Esan bezala gure ustez eta akordiorik ez balego, estatuko instituzio eta Nafarroako gobernuaren artean, akordioarik ez balego laugarren puntu hori, benetan laugarren artikulu horren inguruan izango dugun diskrepantzia, esan bezala eraso larria da autogobernuaren dako. Ura azpimarratu nahi nuen. Señalaba que quiero iniciar esta comparecencia agradeciendo en primer lugar a la Ikastola Garces de los Fallos de Tafalla la fiesta que se nos brindó al conjunto de la sociedad navarra en la celebración, primera por cierto después del COVID, en toda su extensión, la celebración del Nafarroa Oinez 2022, una fiesta que creo que reunió y nos reunió a una parte importante de los euskaltzales navarros y navarras, pero que lo hizo además y la puso a disposición del conjunto de la sociedad de Navarra en un mensaje claro en torno a la manera de trabajar desde la iniciativa, en este caso de cooperativa familiar, como es la Ikastola Garces de los Fallos, la manera de trabajar impulsando, bajo el lema hermoso del Erdian Erein, impulsando el crecimiento y la vida en euskera, en este caso en la zona media de Navarra. Nuestro agradecimiento, por lo tanto, y además el disfrute que tuvimos oportunidad ayer. Viniendo a la actualidad política, hemos conocido esta mañana recurso o discrepancias, no recurso de momento, no me voy a adelantar y además ojalá no sea así, discrepancias del Tribunal Constitucional expresada en torno a la ley de estabilidad. Quiero leer bien el título, la Ley 1922 de 1 de julio de medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de las medidas urgentes para la reducción de la temporalidad. Discrepancias que anuncia ya el Estado en tres artículos concretos. En el artículo número 4, en el cómputo de las plazas a incluir en la oferta pública de empleo de estabilización. En el sexto, con la reducción de plazos y simplificación de trámites. Y en la disposición adicional quinta, ofertas públicas de empleo extraordinarias. Bien, la discrepancia entre las dos administraciones en estos momentos, donde en una primera lectura realizada tras conocer esta mañana la situación, nos preocupa, Geroa Bai nos preocupa especialmente en lo relativo al artículo 4, no solo, pero especialmente en lo relativo al artículo 4, el referido a ese cómputo de plazas. Porque si no llegamos a un acuerdo y no llega el Gobierno de Navarra, que ha anunciado ya negociaciones con el Gobierno del Estado, estaremos dirimiendo en el Tribunal Constitucional un elemento básico del autogobierno, como es la capacidad del Gobierno foral, de nuestras instituciones,
para establecer el número de plazas que un proceso de estas características debiera dirimirse, a nuestro entender, y así lo vamos a defender, netamente en el seno de las instituciones navarras. Una preocupación importante que se produce cuando, quiero recordar, ya en su momento el Parlamento de Navarra, y me estoy remontando hace 40 años, cuando se aprobaba la LORAFNA, ya el Parlamento de Navarra advirtió del peligro que dejar en manos del Tribunal Constitucional, por la propia naturaleza, lógicamente, del objeto y la defensa del Alto Tribunal, dejar, como digo, en manos exclusivamente del Tribunal Constitucional el dirimir este tipo de circunstancias nos iba a terminar trayendo problemas. Quiero apuntar esta cuestión porque nos parece enormemente importante, estaremos vigilantes y, además, en fin, señalar que si en algún caso se concilian la defensa de fuero y huevo en torno a la capacidad navarra de autogobierno, una ley de estas características, estabilización de plazas públicas, nos parece absolutamente esencial. Otro caso que también nos ha llamado la atención esta mañana y que lo conocíamos a primera hora, el informe del Consejo Estatal de Transparencia, que critica duramente el anteproyecto de la nueva ley de información clasificada propuesta en el Gobierno de Madrid, que daría, bueno, digamos, por finalizada la ley franquista de secretos oficiales del año 68. Para palo importante en un aspecto, no lógicamente en lo que es, como digo, la vocación y voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez por superar aquella ley franquista, pero sí hace un apunte al que me quiero referir, y es la poca ambición con que se relata, con que se mira a la desclasificación de determinadas cuestiones. Y esto tendría como consecuencia, según conocemos, el que casos como el de Mikel Zabalza pudiera quedar coartado, digamos, por la apelación a los secretos oficiales hasta el año 2050. La desclasificación de los papeles a los que haría referencia quedaría limitado hasta el año 2050, una fecha que a todas luces se hace absolutamente excesiva en un Estado de derechos. Son casos como este los que nos impulsan también, y vengo ahora al pleno del próximo jueves, a ser más exigentes con la normativa, tanto la normativa foral como la normativa estatal en torno a estas cuestiones. Quiero referirme a la Ley de Memoria Democrática, en cuyo apoyo el Partido Socialista traerá este próximo jueves una moción al Parlamento de Navarra, y señalar, sí, que aquí Geroabay pretende hacer dos aportaciones, y nos gustaría además encontrar en ese sentido, llegar al encuentro con los proponentes y con el resto de grupos progresistas de la Cámara, dos cuestiones que nos parecen fundamentales. Dos enmiendas relativas, tengo por aquí, la primera de ellas, a la instancia, el instar, mejor dicho, al Gobierno de España y, por lo tanto, a las Cortes posteriormente a ampliar el periodo temporal cubierto por la Ley de Memoria Democrática, de modo que comprenda la totalidad de vulneraciones de derechos humanos por motivaciones políticas sucedidas desde 1936, desde el final de la Guerra Civil. Nos parece importante, como digo, el que la Ley de Memoria Democrática sea capaz de dar cobertura, respuesta, de dar, por lo tanto, alivio a casos como el que señalábamos de Mikel Zabalza u otros tantos, pero en el caso de Navarra parece un asunto emblemático de información debida, de justicia, de reparación y de memoria debida, que creo que puede conciliar las mayorías de los grupos parlamentarios. Y otra cuestión que nos preocupa enormemente en torno al acuerdo conseguido en el seno del Congreso de los Diputados, y es el referido a la de los acuerdos entre Gobierno de Navarra y Gobierno de España para la recepción del fuerte de San Cristóbal. Yo, en primer lugar, quiero hacer una matización ante la propuesta que se nos hace desde el Partido Socialista. El fuerte de San Cristóbal es lugar de memoria democrática, lo es ya desde el año 2013, creo recordar, la última de las leyes. Una ley que se aprobaba en legislatura gobernada por Unión del Pueblo Navarro, en aquel caso, pero donde la mayoría progresista en el Parlamento de Navarra ya alcanzó aquel acuerdo.
La Ley de Memoria Democrática en este sentido no viene a resolver nada nuevo, pero sí es verdad que estamos hablando de un momento muy especial en el que Navarra, y esta es una ambición legítima y deseada también por la mayoría que impulsa las políticas públicas de memoria democrática o de memoria histórica, en el caso de Navarra, que desde el año 2015 es pionera y vanguardista en este sentido en el conjunto del Estado, pero esa reivindicación de asumir y traer para las instituciones navarras lugares de memoria, como puede ser el Fuerte de San Cristóbal, no puede realizarse, yo quiero recordarlo, de cualquier manera. ¿Por qué? Porque nos encontramos primero con una infraestructura que en manos del Ministerio de Defensa desde tiempos de la dictadura ha sufrido a lo largo de todos estos años una importante desafección de cuidados que obligará a una muy importante, y lo digo porque se viene trabajando en la Dirección de Paz y Convivencia, en el Departamento de Relaciones Ciudadanas desde el año 2015, hace falta una muy importante inversión económica para que este lugar, como digo, sea mínimamente transitable. En estos momentos, lógicamente, se encuentra custodiado por el Ministerio de Defensa y, por lo tanto, reservado a la visita pública. No quiero colarme, que no me voy a colar, sí recuerdo una cifra que habíamos contemplado de manera ajustada la pasada legislatura. Estamos hablando de que acondicionar el Fuerte de San Cristóbal puede suponer en torno a los 35 millones de euros. Entendemos desde Geroa Bai, y lo vamos a pelear, y como digo, espero que podamos llegar a ese acuerdo el próximo jueves, que en esos convenios de colaboración necesarios para permitir la inscripción del Fuerte de San Cristóbal como lugar de memoria de Navarra han de ser posteriores a una previa rehabilitación integral por parte del Gobierno de España. Es de justicia y es de ley. Hemos conocido a lo largo de estos últimos años diferentes momentos en los que el Ministerio de Defensa ha realizado algún tipo de contacto para llevar a cabo esa cesión, pero será, insisto, un error si Navarra o cualquiera de los representantes políticos aceptara que esa cesión, esa vuelta a manos navarras se haga antes de que se rehabilite, se acondicione, entiéndaseme bien, se acondicione en términos de seguridad para el acceso a esta zona por parte del Ministerio de Defensa, que es su actual propietario. Y por terminar ya con el pleno del próximo jueves, sí quiero poner en valor la moción que llevará a Geroa Bai al pleno relacionada con lo que sin ninguna duda sigue siendo el principal motivo de preocupación de la sociedad y de la sociedad navarra también en estos momentos, como es el coste y suministro, el coste de la crisis energéticas en nuestro día a día, en el devenir de las empresas, instituciones, pero especialmente de la familia. Propondremos al Gobierno de Navarra abrir una ventanilla física para informar a la ciudadanía sobre las diferentes realidades existentes en el mercado energético para poder ser asesoradas cuantas personas así lo estimen sobre estas cuestiones y colaborar en la realización de los trámites necesarios para la modificación de los contratos, entre otras cuestiones. Es evidente y es un clamor que en estos momentos, y también en Navarra, las familias, la ciudadanía en general necesita un mínimo de colaboración, de asesoramiento en torno a cómo llegar al mejor de los contratos de suministro eléctrico en los domicilios, de tal manera que entendemos el Gobierno de Navarra ha de ser agente activo en esta materia, y esa, como digo, la moción que esperamos encuentre lógicamente apoyo por parte de los grupos parlamentarios, y por lo demás a su disposición. En el caso de Geroa Bai y en las conversaciones que hemos mantenido en el seno de Gobierno y como grupos integrantes del Gobierno, el acuerdo en estos momentos entre insisto, grupos que participan en el Gobierno es, a falta, como ha señalado hoy el representante y el portavoz de Podemos, el señor Buil, lógicamente pues se terminen de dirimir las cuestiones que Podemos estime plantear.
Bueno, creo que dice bien sentar las bases, porque si estamos pensando de verdad que estamos a tiempo de llegar a la redacción de una nueva ley de salud, no, evidentemente no, pero sentar las bases que pueda transmitir este Parlamento al que venga en la próxima legislatura y avanzar en ese trabajo, creo que será un buen trabajo. Es adaptar básicamente también las líneas básicas que el Departamento de Salud de la pasada legislatura ya dejó encarriladas y a disposición del actual departamento. Bueno, pues esa actualización, esa revisión que se pueda hacer por parte de los portavoces parlamentarios de cara a que en la próxima legislatura ese trabajo sea más ágil y no sufra el traspiés de esta legislatura, pues será bienvenido. Sobre las discrepancias en la ley de estabilización, ¿qué se ha acordado aquí en el Parlamento? ¿Han llegado las discrepancias del Gobierno central? Sí, han llegado las discrepancias, lo hemos conocido esta misma mañana, han llegado las discrepancias del Gobierno central, como le señalaba, segundo, que hoy vengo con mucho papel, a los artículos 4, 6 y la disposición adicional, creo que era la quinta, pero se lo confirmo, la quinta, eso es. Se inicia, por lo tanto, ahora el proceso de negociaciones, pero realmente nos preocupa sobremanera que incluso en una ley que deriva, por cierto, además de un proceso que arranca en el Estado, lógicamente, sobre el paraguas, digamos, de legislación básica para la estabilización, se cuestione la capacidad de Navarra. Como he dicho, nos preocupa todo, pero especialmente ese artículo 4, si no se llegara a un acuerdo, allá donde Navarra estima, en el marco global y en el paraguas de la legislación básica, cuáles serán el número de plazas que se han de llevar a cabo en este arranque de estabilización. Mucho. Evidentemente esa sería la ambición, esa debe ser a nuestro entender esto que, en fin, esas discrepancias surgidas puedan aclararse en términos efectivamente de información y no de retroceso. No, yo creo siempre que en fin, informar e informar además al Parlamento no es una pérdida de tiempo, que no sé si ha sido la expresión, a lo mejor me estoy adelantando y no ha sido exactamente la expresión, no me parece una pérdida de tiempo, todo lo contrario. Creo que todo lo que sea aportar primero al Parlamento y por lo tanto a la opinión pública navarra todo tipo de información que pueda ser requerida me parece importante, y más todavía cuando hay quien pretende, y esto me parece una equivocación, cuando hay quien pretende traer a octubre de 2022 y, por lo tanto, con la visión de las cosas que tenemos en torno a cuáles deben ser los procedimientos. Un proceso que se trabajó en abril de 2020. Yo creo que hay que volver, francamente, a revisar claramente, a recordar, a contextualizar dónde estábamos, qué necesitábamos, traer, por lo tanto, al recuerdo para el mejor análisis y para el análisis más riguroso y exhaustivo. Las operaciones que se llevaron a cabo desde el Gobierno de Navarra en diferentes departamentos con un trabajo ímprobo de consejeros, consejeras, de funcionarios, de personal, el poder traer a Navarra tanto EPIs como, en fin, otro tipo de test, cuando en el conjunto de Europa estábamos tan a falta y tan carentes de protecciones de estas características, creo, insisto, que el analizarlo en el rigor de esa contextualización siempre será positivo. Entiendo que lo que se nos va a traer es un relato que a lo mejor no se ha producido, es decir, a lo mejor la información no es nueva, pero el relato no se ha producido. Yo creo recordar que el consejero de Desarrollo Económico no ha comparecido, es decir, ha sido primero uno de los casos, el de FICOL, y ahora se analizará el caso de Sodena. En ese sentido, quiero decir, no sé si es información nueva, quizá no se conoce, bueno, pues el relato de la evidencia que es del Departamento de Desarrollo Económico con respecto a esta cuestión, y también desde el relato de Hacienda, de Economía y Hacienda y de Salud, con respecto a este caso concreto, en fin, no se conocen todos sus términos, o no por el relato directo y en sede parlamentaria de los diferentes consejeros y consejeras.